La más usada, pues indiscutiblemente es opción múltiple, ¿sí? La puedo usar, pero hay otras que puedo usar. Vamos a empezar con esa, la más sencilla. Entonces, digamos que yo quiero una pregunta de opción múltiple, selecciono, aquí me da una pequeña descripción y luego voy a agregar. Y me abre la edición de la pregunta. Casi todas las preguntas, dependiendo del tipo de la pregunta, pues va a variar las opciones que me da. Pero digamos que muchas tienen configuraciones similares. Entonces vamos a ver, esta es la categoría, tema 1, aquí incluso puedo volver a cambiar la categoría en tema 1A o en tema 1, depende de donde yo quiera guardar mi pregunta. Nombre de la pregunta es un campo obligatorio, ¿sí? Entonces este generalmente sirve más para el profesor, para darse cuenta que es la pregunta, pero pues yo generalmente lo que hago es escribir un nombre corto que sea pregunta 1, P1. Entonces, pero aquí le puedo escribir pregunta 1, tema 1, por ejemplo, si la quiero ubicar más fácil. Luego el texto de la pregunta también es un campo obligatorio, ¿sí? O sea, es qué voy a preguntar. Luego viene una puntuación por defecto, es decir, cuánto vale la pregunta. Aquí generalmente todas las preguntas piden cuál es su puntuación por defecto. Vamos a dejarlas todas en 1 y al momento de editar el examen es cuando puedo cambiar cuántos puntos va a valer cada pregunta. Es mejor hacerlo dentro del examen y dejar todas las preguntas como 1, ¿sí? Una retroalimentación general, esto es por ejemplo después de que se contesta la pregunta, ¿qué mensaje quiero que le llegue al estudiante? Sea buena o sea mala, le va a llegar este mensaje de retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, aquí en unas casillas hay un círculo azul con un signo de interrogación y eso es lo que me da es más información sobre ese campo. Entonces aquí, por ejemplo, es el mensaje que le llega después de haber respondido a la pregunta, depende del tipo de la pregunta y la respuesta dada, ¿sí? Aquí se muestra siempre el mismo texto en todos los casos. Entonces, digamos, puedo preguntar algo y aquí en retroalimentación general puedo darle más información sobre ese tema, por ejemplo, ¿no? Pero es un campo opcional, entonces lo puedo dejar vacío. El número de ID también es un campo opcional y este también me sirve para identificar preguntas. Es decir, yo le puedo dar números para identificar mis preguntas, depende de una base de datos, digamos, que yo tenga ahí. Y aquí ya esta es una opción que es exclusiva de este tipo de preguntas, que es de opción múltiple, que me dice cuántas respuestas van a ser correctas. Entonces, solamente una respuesta va a ser correcta o varias respuestas van a ser correctas, ¿sí? Entonces aquí puedo seleccionar, depende de mi pregunta, sería, ¿no? Entonces, solo una respuesta. Barajar las opciones. ¿Qué quiere decir barajar las opciones? Quiere decir que a un estudiante le van a aparecer en un orden, a otro le van a aparecer en otro orden, a otro en otro, etcétera, ¿no? Según mis opciones. Lo puedo dejar, si lo desactivo, pues siempre van a aparecer en el mismo orden que yo lo escribo acá. Generalmente, por lo usual, se deja en barajar las opciones, pero también depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Y numerar las opciones. Aquí tengo varias posibilidades. Mis opciones van a salir como A, B, C minúsculas, o como A, B, C mayúsculas, o como 1, 2, 3, o como I, 2, I, 3 I, o romanos, o sin numeración. ¿Sí? También esto es más de la apariencia y más de lo que yo quiera ver. Vamos a dejarlos como A, B, C. Y aquí es donde empiezan las opciones. ¿Cuáles son las respuestas? ¿No? Entonces vamos a escribir una pregunta. Este es un campo obligatorio. No me voy a dejar avanzar si no escribo una pregunta. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, eh, voy a hacer preguntas muy genéricas. ¿Cuál es la capital de España? Algo así, ¿no? Entonces, mis opciones serían, no necesariamente la primera tiene que ser la correcta, ¿sí? Yo puedo ponerlas en cualquier orden, ¿sí? Pero generalmente yo cuando hago este tipo de preguntas, siempre, digamos, por hacerlo más sencillo, lo que hago es poner la respuesta correcta como el primer campo, ¿sí? Porque el primer campo es más fácil para mí identificar que en esta pregunta el primer campo siempre es la respuesta correcta. Digamos, es una forma de hacerlo, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Entonces, si esta es la respuesta correcta, en calificación tengo que darle que esta pregunta va a valer el 100%. ¿Sí? Esta es mi respuesta correcta.
Si yo tengo una pregunta de opción múltiple donde, digamos, una respuesta está bien, pero la otra también está bien, pero no tan bien, entonces lo que puedo hacer es, eh, le puedo dar un porcentaje menor. Entonces no va a valer, la respuesta no vale el 100%, sino que vale el 60 o el 50%. También depende de lo que ustedes quieran hacer con la pregunta. Si lo dejo en ninguno, pues simplemente es cero, ¿no? Si escogen esa respuesta, es cero. Tenemos que la opción 2 es Londres, la opción 3 es, no sé, París, algo así. Y aquí aplica lo mismo que les dije ayer. Cuando yo hago una pregunta de opción múltiple, lo ideal es que haya por lo menos tres opciones, idealmente cuatro. Yo siempre uso cuatro, pero con tres, digamos, es como lo mínimo recomendable, ¿no? Para quitar el factor suerte de cuál pregunta están escogiendo, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. Aquí me da una cuarta opción. 5 o 6, incluso yo le puedo agregar todas las opciones que quiero, le puedo agregar 10, 12, 15 opciones, ¿sí? Pues dependiendo de lo que quiera hacer. Y finalmente me da aquí otras configuraciones. Retroalimentación combinada es para cualquier respuesta correcta, la recomendación es su respuesta es correcta. Cualquier respuesta parcialmente correcta es parcialmente correcta. Y para cualquier respuesta incorrecta, su respuesta es incorrecta, ¿no? Esto lo puedo cambiar. Aquí le puedo poner muy bien, excelente, sigue así, no sé, lo que quieran. Y si es incorrecta, digo, vuelve a estudiar, vuelve a repasar, regrésate, algo así, ¿no? Depende de lo que yo quiera, depende de lo que ustedes quieran que vean ahí. Luego viene una configuración que es de intentos múltiples y aquí me da una penalización por cada intento. En los exámenes yo puedo configurar los exámenes para que los estudiantes lo intenten una o dos veces o tres veces o ilimitadas veces, ¿no? Pero eso se usa otra vez en exámenes donde no son, digamos, evaluación como tal, sino reforzamiento del aprendizaje. Entonces yo le puedo decir, contesta el examen hasta que saques 10, ¿sí? Hasta que te aprendas todas las respuestas, todas las preguntas que vengan ahí. Pero si yo, por ejemplo, voy a darle dos intentos, entonces si en el primer intento se equivocaron y en el segundo lo hacen bien, no van a sacar el punto completo, sino que van a tener una penalización del 33%. Entonces ya no sacan uno, sino que sacan 0.7, así su respuesta sea correcta. Eso también depende mucho de qué quiere el profesor lograr con el examen. Yo puedo aquí dejarle incluso 0%. 0% quiere decir si la primera vez no te salió bien, la segunda lo hiciste bien, tienes el punto completo, ¿no? Este generalmente es algo que se usa, ¿no? Si solo de un intento, pues esto no tiene sentido, ¿no? No debería de configurarlo. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo en 0% y aquí puedo incluir pistas, ¿no? Entonces, si la primera vez te equivocaste, para la segunda vez te doy una pista de cuál puede ser la respuesta correcta. Vamos a dejar esto en blanco y finalmente marcas que otra vez no estamos usando. Ok, entonces digamos que eso sería como la configuración básica de mi pregunta. Aquí veo dos botones, dos posibilidades. Una es guardar cambios y continuar editando y otra es guardar cambios. ¿Sí? Vamos a primero a guardar cambios y continuar editando. Cuando guardo cambios y continúo editando, me deja en la misma pantalla, me lleva hasta el principio y lo que hace es, el programa es ver si hay algún error en mi respuesta. Si hay algún error, me lo va a marcar en rojo y me dice aquí estás mal, te falta configurar esto. ¿Sí? Y además, si todo está bien, cuando ya guardo cambios y continúo editando, me va a aparecer esta lupita que es de vista previa. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí, si yo le doy acá, me abre una ventana con mi pregunta, con una vista previa a la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la capital de España? Entonces yo le pusiera Madrid y le digo aquí enviar y terminar y me dice es correcta. Entonces, esta es una manera de asegurarme que efectivamente mi pregunta está bien configurada, o sea, que la opción marcada como correcta sí es la correcta, ¿no? Ahora quiero ver qué pasa si yo selecciono una incorrecta. Si se fijan, cambio el orden de la pregunta, le doy enviar y terminar y aquí me dice su respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es Madrid. No, aquí me da la respuesta correcta. Si yo por ejemplo, aquí digo que ya esta pregunta va a admitir varias respuestas correctas, entonces selecciono, escribo dos preguntas correctas, las que sean, y a la otra, la que es correcta, también le selecciono el 100%. Entonces ahora sí, las dos son correctas, ¿sí?
Pero aquí, cuando yo le dejo a las dos 100%, por ejemplo, le pongo aquí, no sé qué otro nombre tiene Madrid. No sé, Madrid 2, por ejemplo, no sé, por alguna razón. Si yo le pongo 100% a las dos, esto lo que quiere decir es que con que marque una, ya el punto está completo, ¿sí? Pero si yo tengo dos respuestas correctas, le puedo poner que la primera le da el 50% y la segunda le da el 50%, ¿sí? Y entonces para sacar el punto completo en la pregunta, requiere marcar las dos opciones que sean correctas. Si tengo tres opciones correctas, cada respuesta debe llevar el 33.3%. ¿Sí? Si tengo cuatro, cada respuesta correcta debe abonar el 25%. Y entonces así me aseguro que para que el punto de la pregunta sea completa, tenga que contestar todas las correctas. ¿Sí? Si le quedó una por fuera que también es correcta, entonces no tiene el punto completo. Bueno, digamos que ya acabé esta pregunta, entonces nomás le doy guardar cambios y me muestra aquí la primera pregunta. ¿Sí? Ahora, aquí me muestra varias opciones. Una es duplicar la pregunta, otra es la vista previa, que es la que, pues es la misma que ya hemos visto desde adentro, ¿sí? Eliminar la pregunta y si yo quiero editar la pregunta, por ejemplo, cambiarle algo a la pregunta, pues nada más voy aquí al engranaje y me vuelve a abrir la edición de la pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí en preguntas. Generalmente este botón duplicar es muy usado, es bastante útil, sobre todo si yo quiero, digamos, todas mis preguntas van a tener la misma configuración, lo único que va a cambiar son las preguntas de las opciones. Entonces, digamos que yo tengo P1 tema 1, lo que le doy aquí es este botón duplicar y me abre otra pregunta, ¿sí? Que se llama igual y al final me sale un paréntesis que se llama copiar. Entonces, yo aquí le puedo cambiar el nombre de dos. Aquí es importante que no pueden no haber dos preguntas con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya mi pregunta es muy parecida, pero aquí es cuál es la capital de Francia, ¿no? Y entonces, digamos que ahorita ya no es Madrid, sino que París creo que la tenía abajo, ¿sí? Vamos a dejar aquí Madrid, pero esta ya no es correcta, entonces esta la voy a dejar en ninguno, ¿sí? Madrid 2 ni existe, entonces vamos a dejarla Londres. Y París, si ya tengo mi respuesta correcta, pues la dejo el 100%, ¿no? No necesariamente tiene que ser la primera. La configuración de cuál es la correcta se lo ve aquí en calificación. Y ya una vez acabe de configurar esto, le puedo dar guardar cambios y ya aparece mi segunda pregunta creada, ¿no? Y la puedo previsualizar y tendría esta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si le digo que rellene con las respuestas correctas, me da París. Algo aquí que me faltó en la configuración. Cuando las respuestas aparecen, las opciones aparecen marcadas con cuadros, eso quiere decir que es una pregunta que acepta una pregunta que acepta varias respuestas, ¿sí? La dejé configurada como con varias respuestas. Si yo le cambio a que esa pregunta solo va a admitir una respuesta correcta, que lo hago desde acá, desde una o varias respuestas, solo una respuesta, le cambio esa configuración y la vuelvo a ver, lo que me sale son círculos, ¿sí? Entonces es una manera de ver si me admite una sola respuesta o varias respuestas.